Buenas noches, mi nombre es María Lidia Fernández, soy de la Universidad de Brasilia, Brasil. Es un honor estar acá hoy en la 14ª conferencia del seminario Biocultura, Saberes Comunitarios Intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. Este seminario está organizado a través del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, Participación Comunitaria Intergeneracional para el reconocimiento y resignificación de memorias biculturales diversas sobre los usos de recursos naturales locales. Es financiada por Pronace Cultura, CONACYT, ocurrirá en 2023 y 2024. Como dice, hoy estamos en la 14ª sesión. Es la última sesión del seminario que desde septiembre ha contribuido para profundizar los conceptos, los temas, los marcos teóricos y conceptuales que contribuyen con las reflexiones acerca de las personas en sus comunidades territorialmente demarcadas, bem como las relaciones interrelacionales entre los humanos, los animales no humanos y otros elementos de la naturaleza, de forma que se desvele cómo son los vínculos, las vivencias, las relaciones y comprensión del territorio por las personas que allí viven, pero también su actuación y sus referencias epistemológicas. El seminario trajo muchos temas, términos y conceptos a lo largo de estos 3 meses de trabajo. Y la combinación hoy es con la conferencia Las relaciones entre seres humanos, animales no humanos y medio ambiente, a ser proferida pelo Dr. Ernesto Cabrera García, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chaclara. Es difícil. Mucho gusto, doctor Ernesto. Y ahora paso la palabra a doctora Alejandra Marcelín Alborada, que hará la presentación de la reseña curricular de doctor Ernesto. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la presencia de todos y empezamos. Saludos. Muchas gracias, profesora Lidia, por la introducción a esta conferencia. Me permito leer el resumen curricular del doctor Ernesto Cabrera García. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política y doctor en Humanidades. En los 3 casos fue egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en México. Actualmente se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y sus líneas de investigación, entre otras, son filosofía política, filosofía de los derechos humanos y filosofía animal. Entre otros temas también están filosofía práctica, ética ambiental, bioética de las ciencias, de los derechos humanos y la democracia. Ustedes pueden consultar sus múltiples publicaciones que están expuestas en la web. Entre las más importantes podemos encontrar la intervención del realismo político, un ejercicio de historia conceptual que fue publicada en Signos Filosóficos. También una tipología del realismo político, aproximación desde el análisis conceptual, también publicada en Signos Filosóficos. Y una lectura que me parece que es bastante recomendable es Breaking Bad, la contingencia del orden social, publicada en Murmullos Filosóficos. Entonces, ha sido para nosotros un enorme gusto tenerlo, doctor Ernesto. Como ya conocen la dinámica de trabajo, él expondrá su presentación. Al término tendremos un espacio para comentarios y reflexiones, para dudas, para algunas preguntas, y con esto concluiremos nuestro seminario. Entonces, el espacio es todo suyo, doctor Ernesto. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, doctora Lidia, doctora María Alejandra, doctor Martín Plasencia también por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí estar aquí cerrando este seminario que ha sido muy interesante, muy productivo.
muy serio. Además, me da un gusto estar entre académicos y académicas serias de distintas partes del país y del mundo. Espero no desentonar con mi presentación. Veo que son muchas personas, entonces tenía programado algo de 40, 50 minutos aproximadamente. Espero que eso dé tiempo suficiente para preguntas al final. Bien, bueno, pues como les habían mencionado, el título de mi presentación se llama Las relaciones entre humanos, animales no humanos y medio ambiente. Es parte de un proyecto de investigación personal y de un proyecto también colectivo que estamos realizando por acá en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en particular en un posgrado de reciente creación, una maestría interdisciplinaria en humanidades en las que participan académicos de teoría literaria, de lingüística, de historia, de antropología. Yo en particular lo que aporto es la mirada filosófica y en particular pues mi interés por mi preocupación, más que un interés, sería banalizar un poco mi preocupación por la situación de los animales no humanos. Entonces, en parte es también un resumen de ese proyecto que estamos llevando a cabo. Primero, lo que tengo que señalar acerca del título es que si bien yo considero que estos tres elementos forman parte de una totalidad interconectada, es importante hacer una distinción analítica entre humanos, animales no humanos y medio ambiente, sobre todo porque hay una tendencia que yo he identificado a asimilar o identificar a los animales no humanos con el medio ambiente, ¿no? Se habla de la naturaleza en general como si el ser humano fuera ajeno o independiente a la naturaleza, en buena medida por cierta vertiente de la filosofía moderna, ¿no? Cierta corriente humanista que considera que el ser humano es algo no solo distinto de la naturaleza, sino además superior a la misma naturaleza. Se puede explicar así, pero el hecho es que animales no humanos y medio ambiente no forman parte de la naturaleza como una totalidad física, biológica o orgánica, sino que se tienen que distinguir analíticamente, porque además cada uno de estos elementos, podríamos decir en términos analíticos, o seres, requiere, en términos más bien ontológicos, requiere pues un tratamiento diferenciado, como trataré de mostrar en mi presentación. Bueno, primero, ¿cuál es el tema de este proyecto y de esta presentación en particular? La relación justamente entre estos tres, pero entre estos tres como parte de agendas sociopolíticas diferenciadas, es decir, como parte de movimientos, como parte de reivindicaciones sociales y políticas de justicia. Un minuto, me está interrumpiendo aquí la pantalla. Aquí, ok. No podía ver bien mi pantalla. Bueno, el tema entonces es la relación entre, por un lado, la agenda ambientalista, la agenda animalista y la agenda de los derechos humanos. Una vez que hacemos esta distinción entre las cuestiones humanas, las cuestiones ambientales y las cuestiones animales, lo que podemos identificar efectivamente es que hay grupos dentro de nuestra sociedad que reivindican políticamente la atención hacia ciertas problemáticas o ciertas dificultades relacionadas con cada uno de estos casos, ¿no? En el caso de la agenda ambientalista, la propia ONU, ¿no? Y de ahí recupero el señalamiento de estas tres crisis, ha señalado que vivimos en una época de tres grandes crisis. Cuando hablamos de crisis ambiental o crisis ecológica, lo que tenemos que hacer es distinguir, ¿no? Para señalar justamente a qué nos referimos y verificar si el diagnóstico que hacemos al respecto es el más adecuado. Y la ONU lo que señalaba, o lo que ha señalado, perdón, es que se puede hablar de una crisis de contaminación, en primer lugar, contaminación de la tierra, del aire y del agua, de una pérdida creciente de biodiversidad, de términos de vegetación, pero también de especies animales. Hay una investigadora y periodista muy famosa, se llama Naomi Klein, que tiene un texto que se llama La Sexta Extinción, ¿no? En el que señala que vivimos en una época de una extinción antropogénica, ¿no? Es decir, reconoce que a lo largo del tiempo ha habido diversas extinciones, pero estas se han dado por causas, digamos, naturales, ¿no? La característica distintiva de las grandes extinciones, de la gran pérdida de biodiversidad por la que atravesamos en nuestro tiempo, tiene su origen en las actividades productivas y de consumo
humano, ¿no? En ese sentido, la pérdida de biodiversidad es una crisis de origen antropogénico, como evidentemente también lo es la crisis de contaminación. Y por último, la tercera gran crisis de nuestra época, que es la crisis del cambio climático, del calentamiento global, ¿no? El aumento de la temperatura global en el planeta, que también, como sabemos, tiene, pese a que hay algunos negacionistas, ¿no? Recientemente, pues ganó Javier Milei la presidencia en Argentina, y yo recuerdo haber visto por ahí una entrevista suya, igual que lo hizo Donald Trump en su momento, negando el cambio climático, o una negación más sofisticada que niega que por lo menos se deba a la actividad humana. Creo que por lo menos el consenso científico, si bien no el consenso político, difícilmente sabemos que podemos encontrar consenso ahí, pero el consenso científico es que el cambio climático sí es también antropogénico, ¿no? Tiene su origen en la actividad industrial humana propiamente. Por un lado, entonces distinguiría eso, ¿no? Esos tres problemáticas que enfrentan los ambientalistas y que son parte de su agenda: la crisis de contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Pero por otro lado, la agenda animalista también tiene su propia agenda, ¿no? Y que no necesariamente está relacionada, ¿no? Como vamos a ver más adelante, con las cuestiones ambientalistas o los problemas que enfatizan los ambientalistas. La agenda animalista se refiere en particular a los problemas del maltrato, de la explotación y de la crueldad en contra de los animales no humanos. No solamente los casos aislados de maltrato que se suelen volver mediáticos contra perros, contra gatos o contra animales, digamos, en situaciones aisladas, sino por supuesto la explotación y la crueldad que genera la propia industria, ¿no? La industria que produce alimentos, la industria que experimenta con los animales, con fines humanos, pero no solamente la industria, ¿no? Sino que sabemos que también hay prácticas de tipo tradicional, ¿no? Como la tauromaquia, como las peleas de gallos, entre otras prácticas, ¿no? Culturales, no sé, eh, comunitarias, ¿no? Estaba pensando en una en particular que se da en el estado de Puebla, no recuerdo cómo es el nombre, pero le llaman como el evento la fiesta del mole de caderas o algo así, en el que se da un trato pues un poco o muy terrible hacia los animales con el fin de pues mantener la festividad y alimentar a las personas que están en esas comunidades. Pero lo importante aquí es que justamente el tema o el problema que enfrentan los animalistas son, por un lado, casos aislados de maltrato animal, casos sistémicos o sistemáticos de maltrato que se dan por parte de la gran industria, y casos también tradicionales que son ya remanentes de viejas costumbres que aún se perpetúan en diversas partes de nuestro país y de muchos países, además, hay que señalarlo. Y por otro lado, en tercer lugar, la agenda de los derechos humanos, que se refiere justamente a la reivindicación de libertades, de participación política, de condiciones de bienestar, tanto sociales como económicas, culturales y también ciertamente ambientales, que es parte de la agenda de los derechos humanos, enfrenta justamente como factores que impiden la garantía de estos derechos, por un lado, al autoritarismo, por otro lado, a la exclusión y por otro lado, a la desigualdad, ¿no? Es decir, la agenda de los derechos humanos, ¿no? Que son, pese a que los tendemos a pensar como un monolito, son un conjunto diferenciado de derechos que provienen de diversas tradiciones, de diversos movimientos políticos y diversas reivindicaciones sociales, no siempre armónicas o no siempre compatibles, se enfrentan a problemas comunes de cualquier manera, como son el autoritarismo, la exclusión y la desigualdad, ¿no? Es decir, la existencia de regímenes que abusan de su poder o que lo ejercen de manera ilegítima, ¿no? Sería el autoritarismo, de formas de discriminación o de rechazo social que implican el socavamiento de derechos y de oportunidades por parte de ciertos sectores vulnerables, no siempre minoritarios, ¿no? Las mujeres no son minoría y son efectivamente víctimas en muchas ocasiones de exclusión, y el caso de la desigualdad, que generalmente sí es mayoritaria, ¿no? Sí son grandes masas de población las que están en condiciones
de vulnerabilidad económica, de acceso a servicios, de acceso a bienes fundamentales para el desarrollo de la personalidad, ¿no? Primero, entonces, ese es el tema que yo voy a tratar, ¿no? Esta diferencia entre estas agendas y la manera en particular en cómo se pueden relacionar, en cómo pueden llevar a cabo alianzas de tipo estratégico, ¿no? Con fines comunes que en última instancia se refieren pues a la justicia con el medio ambiente, la justicia con los animales no humanos y la justicia, por supuesto, con otros seres humanos. Ahora bien, cada una de estas agendas tiene un origen, tiene una historia. Y esta historia, en parte, lo que puede explicar es una tendencia hacia la especialización de las agendas y, como veremos más adelante, también hacia la tensión que hay entre estas agendas. Mi hipótesis, por decirlo de alguna manera, o mi sugerencia, es que las tres agendas tienen su origen en los años 70, ¿no? Si bien podemos encontrar antecedentes, reivindicaciones, tanto en el plano teórico como en el plano social y por supuesto en el plano político, yo creo que en particular aquí la preocupación por el medio ambiente se desarrolla de la manera de la manera tan intensa y tan extendida como se empieza a dar, como se da, perdón, en nuestro tiempo, se empieza a dar a partir de los años 70. Yo creo que uno de los indicadores de esta gran preocupación o preocupación a gran escala por el medio ambiente es justamente el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se estableció como resultado de la primera conferencia sobre el medio, que no se llamaba medio ambiente, originalmente era la primera conferencia sobre el medio humano que había organizado la ONU, ¿no? Me parece que, bueno, si bien hay otros antecedentes, había libros publicados, está también el famoso libro encargado por el Club de Roma sobre los límites del conocimiento, los límites, perdón, del crecimiento. De cualquier manera, es alrededor de los años 70 cuando la preocupación acerca de las cuestiones ambientales comienza a afianzarse, comienza a extenderse para desarrollarse hasta como ahora se plantea, ¿no? En segundo lugar, también yo creo que la preocupación contemporánea por los animales no humanos tiene su origen en los años 70. Usualmente se suele referir la publicación del libro de Peter Singer, este filósofo utilitarista australiano. Su libro se llama Animal Liberation, liberación animal, que fue detonador no solamente de otras investigaciones y reflexiones en términos éticos, en términos de derechos, en términos políticos dentro de la propia filosofía, ¿no? Que ahora es el ámbito en el que yo me muevo, por supuesto, y en el que yo fui formado, y en el que hay una bibliografía impresionante, sino que también se desarrollaron o se han desarrollado trabajos interdisciplinarios, son los llamados animal studies, los estudios animales, pero que están influidos ciertamente por esta publicación que fue un hito histórico de Peter Singer, ¿no? Animal Liberation, pero que además tuvo una influencia y ha tenido una influencia decisiva en la formación de movimientos sociales. Incluso hay un movimiento que se llama justamente como el libro, ¿no? El Animal Liberation Front, el Frente de Liberación Animal, ¿no? Que se dedica a hacer intervenciones, que lo que llaman acción directa para rescatar animales no humanos o defenderlos de las prácticas más abusivas, principalmente por parte de la industria, pero sabemos que hay otro tipo de organizaciones sociales como PETA, People for the Ethical Treatment of Animals en Estados Unidos, pero además es internacional, ¿no? Y esa que aparece por ahí en la foto, que es Igualdad Animal, que es una organización social creada en España, pero que también ha logrado extenderse a otros países a través de unas prácticas que buscan concientizar y buscan justamente visibilizar el problema. También en el caso de la preocupación por los animales no humanos, podemos rastrear una historia muy larga, ¿no? A mí me gusta referirme siempre a los filósofos antiguos, ¿no? Como Pitágoras, como Empédocles,
o como Plutarco de Queronea en el siglo I, que es filósofo, biógrafo e historiador, tiene algunos textos muy famosos en defensa de la justicia hacia los animales. Tenemos también expresiones en la Edad Media como Francisco de Asís o San Francisco de Asís, Michel de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, el propio Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo metafísico, Jeremy Bentham en el siglo XIX, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, pese a que ha habido manifestaciones de preocupación por los animales no humanos, las propias asociaciones de protección de los animales, las las sociedades vegetarianas en Inglaterra, que son del siglo XIX, ciertamente se pueden considerar como antecedentes, pero la explosión de esta preocupación contemporánea por el trato que reciben los animales no humanos en nuestras sociedades es en realidad bastante reciente, creo yo, y parte de la década de los 70, un poco como lo que sucede o como lo que sugiero que ha sucedido con la preocupación por las cuestiones ambientales. Y en tercer lugar también, yo lo que considero es que la preocupación contemporánea por los derechos humanos tiene el mismo origen, tiene su origen en los años 70 con el movimiento, con la formación, perdón, de un movimiento internacional con un nuevo vocabulario utopista. Esto lo tomo de Samuel Moyn, es un historiador anglosajón, en un texto que se llama La Última Utopía, me parece que está publicado en castellano por la Universidad del Externado de Colombia, que lo que sugiere es que, como sabemos, si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en la década de los 40, ¿no? En 1948 para ser más precisos, esta no tuvo el impacto que se hubiera podido esperar y por lo tanto quizás no pueda ser considerada justamente como la génesis de esta preocupación contemporánea por los derechos humanos que tenemos nosotros ahora, es decir, de esa preocupación por hacer que los derechos humanos sean de todas las personas. Esta frase que aparece ahí en la imagen, ¿no? Que para nosotros, espero, sea pues ya casi algo trivial, ¿no? Una afirmación casi tautológica, ¿no? La idea de que los derechos humanos son para todas las personas. Sabemos que a lo largo de la historia no ha sido reconocida como tal, ¿no? Hay muchos historiadores que tienden a confundir, por ejemplo, los derechos humanos con los llamados derechos del hombre y del ciudadano que se proclamaron como resultado de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Sin embargo, cuando uno hace un análisis histórico, no solamente de las mismas declaraciones, ¿no? La Declaración Universal del 48 y la Declaración de los Derechos del Hombre de finales del siglo XVIII, los contenidos son diferentes, pero ciertamente el sujeto de referencia también es diferente, porque cuando los franceses al finales del siglo XVIII hablaban de derechos del hombre y del ciudadano, se referían justamente al hombre varón y al ciudadano varón, ¿no? Es decir, no eran derechos humanos porque eran derechos solamente para un grupo social, el grupo de los varones, que además, ¿no? Como han mostrado otras historiadoras como Lynn Hunt, la calidad de hombre sujeto de derechos estaba asociada además con otros criterios de distinción como el color de piel, la clase social, la posición económica y la religión, en el sentido de que para ser considerados sujetos de derechos a fines del siglo XVIII era importante ser no judío, ser propietario, ser varón, ser caucásico en particular, ¿no? Es decir, ciertamente hay algunos historiadores que identifican el origen de los derechos humanos en esa declaración que fue resultado de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Sin embargo, esto es históricamente erróneo, es anacrónico señalar que el origen de esos derechos humanos está ahí. ¿Por qué? Porque, insisto, no eran derechos humanos, no eran derechos de todas las personas, sino eran derechos de los varones caucásicos, propietarios y no judíos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en ese sentido podemos decir, entonces el origen de los derechos humanos está en el siglo XX. Sí, pero no propiamente, dice Samuel Moyn, en 1948, cuando se proclama la Declaración Universal, porque los derechos humanos, lo dice él en una frase contundente, nacieron muertos, es decir, nacieron como
una declaración de buenas intenciones que ciertamente no fue tomada con seriedad ni por los estados ni por las mismas sociedades, ¿no? Es decir, los derechos humanos no se convirtieron en un concepto o en un vocabulario que permitiera articular exigencias de justicia. ¿Cuándo ocurre propiamente eso? Lo que sugiere Moyne a través de su reconstrucción histórica, en este libro que le señalo, es que eso se da en los años 70 y se da como consecuencia de la caída de otras grandes utopías, de otras grandes esperanzas y anhelos humanos que significaban, por un lado, por ejemplo, los movimientos anticolonialistas que tenían a la inversa un carácter nacionalista, y por otro lado, el socialismo, ¿no? El socialismo que tenía también su propia agenda, que ciertamente logró integrar en los derechos humanos, pero que no se identificaba propiamente con los derechos humanos. La preocupación contemporánea por los derechos humanos, entendidos como derechos universales que tienen que garantizar los estados, que están obligados además por la ley internacional y por la comunidad internacional, no se da sino hasta los años 70, ¿no? Es lo que sugeriría yo. Ahora, si bien, como lo estoy tratando de apuntar, tanto la preocupación ambiental como la preocupación por los animales no humanos, como la preocupación por los derechos humanos, tienen su origen alrededor de la misma época, es decir, alrededor de los años 70, no surgen de la mano, ciertamente, sino que se puede hacer una reconstrucción histórica de cada una de estas agendas o cada una de estas preocupaciones de una manera diferenciada. Tan es así que lo que sugiero yo es que hay un problema, que ciertamente ahora persiste ese problema, en la relación entre esas agendas o la relación entre esas mismas preocupaciones, porque suele haber una divergencia o suele haber una afirmación autónoma de cada una de estas agendas en constante tensión con las agendas alternativas, es decir, de la agenda ambientalista con la de los animales no humanos y los derechos humanos, y de cada una de estas con las otras dos. En particular aquí, lo que señalo es esa primera tensión, ¿no? La tensión entre la agenda ambientalista con los derechos humanos y la defensa de los animales no humanos. Del lado izquierdo tenemos una imagen que está tomada de una movilización social que se dio aquí en México, en el sureste, durante la construcción del Tren Maya, ¿no? Ahí, ¿cuál es la tensión que se da? Ciertamente, estos que se están manifestando, por lo menos se presentan como ambientalistas. Sabemos que acerca de estas cuestiones suele haber también intereses partidistas, intereses económicos o también aspectos ideológicos, pero asumiendo que efectivamente son ambientalistas, ahí la tensión se da en que ellos efectivamente defienden la causa de la conservación, la causa de la protección de la biodiversidad, frente a esto que consideran un ecocidio, que fue la creación de un tren que atraviesa, ¿no? la selva en el sureste de nuestro país. Pero, por supuesto, esto ha recibido también la réplica por parte de quienes consideran que la creación de este megaproyecto atiende también a los derechos humanos de la población de esa zona. ¿Mediante qué? Mediante la creación de empleos y de inversión que lo que van a generar, o se espera que generen, es justamente la garantía de derechos económicos para los pobladores de esa región que, como sabemos, históricamente han estado, pues no sé si decir abandonados, pero por lo menos no han sido considerados prioritariamente como sí lo han sido en otras regiones del país. Entonces, esa imagen justamente lo que yo considero es que evidencia esta tensión, este antagonismo que suele darse en general, pero aquí en particular entre la agenda de los ambientalistas que apuntan a la necesidad de conservación y por otro lado la agenda de quienes apuntan a la prioridad de los derechos humanos, la creación de empleos, la creación de bienestar que les permita pues mejorar sus condiciones
de vida. Pero también, por supuesto, hay una tensión entre la agenda ambientalista y la de la defensa de los animales no humanos, y esa estaría plasmada en la imagen de la derecha. Lo que vemos ahí es uno de los hipopótamos, ahora famosos hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? No sé si se sepan la historia, pero este capo de la droga colombiano tuvo la ocurrencia para mostrar su poder, su grandeza que tenían en su momento, de comprar y trasladar a Colombia esta especie de hipopótamos, me parece que fueron llevados de África, que se han convertido en un gran problema para algunas regiones y para algunos ecosistemas, porque no son una especie de la región, sino son una especie invasora, son una especie introducida y que ha proliferado. Hasta la fecha hay, me parece que más de 100 hipopótamos que por supuesto están afectando a las especies locales, y se prevé que si se mantienen esos hipopótamos dentro de 10 años o menos, el número ya no serán 100, sino alcanzarán los 1000, ¿no? Los hipopótamos. Entonces la discusión está ahí, por lo menos entre los ambientalistas, que señalan que con la finalidad de preservar el ecosistema y las especies y la biodiversidad, por supuesto, es necesario probablemente, y lo que se va a hacer también probablemente, quitarle la vida, ¿no?, a esos hipopótamos, simplemente matarlos, o bien, en el mejor de los casos, pues trasladarlos. México me parece que se ha ofrecido también para recibir a algunos de ellos, pero pues si eso no es posible, se les privaría de la vida. Y esto evidentemente ha hecho que los animalistas levanten la voz y exijan el respeto por la vida de estos animales, ¿no?, que finalmente son animales que tienen, como sabemos, a partir del año 2012, o como deberíamos saber, decían en la famosa declaración de Cambridge de un grupo de científicos, neurocientíficos, en presencia de Stephen Hawking, para darle un poco más de validez a esa declaración. Se reconoció que los animales no humanos son seres que tienen conciencia, por lo tanto tienen la capacidad de experimentar subjetivamente el mundo, no son las máquinas instintivas que pensábamos que eran, por lo menos como herencia de René Descartes, este filósofo racionalista del siglo XVII, que se atrevió justamente a afirmar eso, ¿no? Sino que señala la declaración de Cambridge que por lo menos los mamíferos, las aves y los pulpos, ¿no?, tienen conciencia. Y ellos decían, nosotros lo sabemos, es un consenso científico, pero sabemos que mucha gente en la sociedad y fuera de la ciencia pues no lo sabe, y es importante que lo empiecen a saber. Y justamente los animalistas lo que hacen es pues, retomar, ¿no?, ese descubrimiento, ese hallazgo científico, pues, para defender a esta especie frente a la aniquilación a la que estarían expuestos con una justificación ambiental, además hay que decirlo. Es decir, aquí lo que encontramos otra vez es una tensión entre estas dos agendas, la agenda de la preservación, la agenda de la biodiversidad, por un lado, y la agenda de bienestar y la vida de los animales, ¿no? No siempre se pueden hacer compatibles, ¿no? Y en un mundo ideal, por supuesto, que deberían ser compatibles, pero en el mundo real, que es bastante trágico, en el que nosotros vivimos, suelen haber dilemas que nos obligan a decidir en favor de una o de otra alternativa. Por supuesto, también hablemos de otra clase de antagonismos, en este caso el antagonismo entre la agenda de los derechos humanos con la defensa de los animales no humanos y del medio ambiente. En este caso, a la izquierda pongo la imagen de una pelea de gallos, que en nuestro país, en México por lo menos, es considerada patrimonio cultural inmaterial en estados como Tlaxcala, desde donde les hablo, en Hidalgo, en Zacatecas, en Aguascalientes, y por ahí se me está olvidando otro estado, ¿no? Pese a que la Suprema Corte de Justicia hace algunos años declaró que ninguna práctica cultural y ninguna forma de usos y costumbres que implique violencia o maltrato contra los animales puede estar por encima
¿no?, de la propia Constitución, ciertamente ha dejado a los estados en particular la decisión sobre si prohibirlas o permitirlas, y en este caso, bueno, por procesos internos de cada uno de los estados, por costumbres, mentalidades e intereses también económicos, hay que señalarlo, pues se han mantenido vigentes. Aquí yo creo que es evidente la tensión, por un lado, entre la reivindicación que suelen hacer estos grupos de como patrimonio cultural, de un derecho cultural, que es uno de los derechos humanos, a preservar tradiciones como esta, de las peleas de gallos, y por otro lado, por supuesto, la reivindicación de los animalistas que consideran, creo yo, justamente que son prácticas muy violentas de maltrato terrible en contra de pues los animales no humanos. Ahí efectivamente nos encontramos otra vez con una tensión entre derechos humanos, agenda de derechos humanos y agenda animalista, ¿no? Por un lado, la reivindicación de un derecho cultural, ¿no?, a preservar esta tradición, y por otro lado, la reivindicación del bienestar y de la vida de los animales, por no hablar de otra clase de derechos que también se suelen reivindicar, como los derechos económicos, ¿no? Uno de los argumentos que se utiliza para preservar esta clase de tradiciones es justamente el de la generación de empleos y la derrama económica que al parecer implican para los estados, por lo menos los estados que los mantienen. Y a la derecha tenemos la imagen, otra imagen, perdón, que muestra también una tensión entre agendas, en este caso la agenda de los derechos humanos y la agenda del medio ambiente. Es una imagen que lo que representa es dos tipos de maíz, ¿no? El maíz transgénico, por un lado, y por otro lado, la biodiversidad de maíz o de maíces que hay en nuestro país, que tiene, me parece que 50 y tantas especies que todavía se mantienen, en particular aquí en Tlaxcala eso se suele ver mucho. Pero ¿cuál es la tensión? Que por un lado, quienes tratan de defender la introducción del maíz genéticamente modificado, lo que señalan es el derecho a la alimentación como un derecho fundamental que no está plenamente garantizado en nuestro país y que consideran que la introducción de este maíz genéticamente modificado puede contribuir justamente a garantizar ese derecho a la alimentación y además a la seguridad alimentaria de la población en casos de riesgo, en casos de, porque parece ser que este maíz es mucho más resistente que los maíces nativos, y por supuesto en los casos que se prevén de adversidades climáticas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, los defensores ambientalistas o los que mantienen la agenda ambientalista, pues lo que defienden es más bien la biodiversidad y señalan que la introducción de este maíz genéticamente modificado amenaza justamente esta diversidad tan amplia de especies de maíz, que es un patrimonio también de nuestro país, ¿no? Ahí otra vez encontramos, en el mejor de los casos, insisto, independientemente de que haya intereses económicos, políticos, ideológicos detrás, el hecho es que si asumimos que las posturas que suelen adoptar algunos grupos son auténticas y no son tomadas de mala fe, el hecho es que hay una tensión o un antagonismo entre, por un lado, la defensa de los derechos humanos, en este caso a la alimentación y a la seguridad alimentaria, y por otro lado, la agenda ambientalista que defiende la biodiversidad del maíz, en este caso concreto, ¿no? Y en tercer lugar, pues también encontramos pues una tensión entre la agenda animalista y la de los derechos humanos y la del medio ambiente. Del lado derecho, perdón, no derecho, del lado izquierdo tenemos la imagen de pues una granja de cerdos, ¿no? Que otra vez, ¿no?, plantea la misma discusión. Por un lado, efectivamente, quienes sostienen la agenda ambientalista, lo que señala, animalista, perdón, la defensa de los animales no humanos, lo que señalan es que mantener a los animales, como los cerdos en este caso, en esas situaciones de confinamiento, de explotación y de reproducción masiva que les impide en estas condiciones expresar su comportamiento natural, es una práctica de abuso y es una práctica de crueldad que debería ser eliminada. Y por otro lado, quienes apuntan a la defensa de los derechos humanos, que consideran que no se pueden abolir las grandes industrias
de animales, porque pues esas están atadas también a los derechos económicos de la población y en muchos casos también a los derechos de alimentación, ¿no? Es decir, a los derechos humanos también de la población, asumiendo que efectivamente no hay alternativas para alimentar o no hay alternativas para generar trabajo en esos lugares, ¿no? Donde se mantienen, independientemente de que haya también, sabemos, intereses empresariales y económicos muy poderosos que mantienen esta clase de industria. Por lo menos en el discurso, lo que se suele generar es otra vez una confrontación entre quienes defienden derechos humanos, otra vez económicos y alimenticios, y por otro lado, los que defienden el bienestar y la vida de los animales. Y del lado derecho, ahora sí, me encontré con esta imagen de no sé dónde será, no sé dónde habrá sido, pero sabemos que esto existe. La imagen dice: aviso urgente, se les informa que la próxima campaña de rifle sanitario para perros callejeros será el 20 de febrero. Favor de resguardar sus perros, porque de ser vistos en la calle serán sacrificados. Atentamente, Protección Civil. Ahí otra vez nos encontramos con una tensión entre agenda ambientalista y agenda animalista. En México tenemos un grave problema, entre los muchos problemas que tenemos, un gravísimo problema de animales ferales o de animales en situación de calle, principalmente de perros y gatos. Hasta hace un par de años, las cifras indicaban que de 23 millones de animales que deberían ser domésticos porque han sido domesticados, de perros y gatos que hay en nuestro país, por lo menos 17 millones están en situación de calle. O sea, es una cifra alarmante. Realmente muy pocas personas se hacen responsables, perdón, de sus animales de compañía, y la gran mayoría se encuentra en situación de calle. Esta, por supuesto, pues es una situación muy adversa para los propios animales, porque vivir en la calle no es ni debe ser fácil para muchos de ellos, ¿no? Los encontramos constantemente en situaciones, pues, de enfermedad, de casi inanición, de atropellamiento, de abuso a los que están expuestos en las mismas calles, etcétera, etcétera. Pero además, lo que señalan los ambientalistas es que el problema de la fauna feral genera también problema en los ecosistemas, porque lo que suelen generar estos animales es, o lo que suelen hacer es depredar, ¿no?, a otras especies que son endémicas. Entonces, para mantener y para preservar estos ecosistemas, la alternativa que se ha sugerido es de manera inmediata justamente esta práctica de lo que se llama el rifle sanitario, ¿no? Es decir, un sacrificio masivo de animales pues en las calles, ¿no? A falta de gente que se haga responsable. Sabemos que aún hay gente que prefiere seguir comprando y que pues, el gobierno permite aún que se sigan vendiendo animales en grandes tiendas o en pequeñas tiendas incluso de animales, en lugar de rescatar, en lugar de adoptar perros de la calle. Pero bueno, la alternativa entonces que han señalado justamente o que se ha llevado a cabo efectivamente es el rifle sanitario. Y esto evidentemente pues confronta la agenda animalista, que lo que señalan es que es terriblemente injusto y terriblemente cruel quitarle la vida masivamente a los animales simplemente porque no podemos obligar o no hemos encontrado la manera de hacer que las personas se hagan responsables de los mismos, o de encontrar otros espacios, o de apoyar incluso a los albergues, a las asociaciones, perdón, rescatistas de animales, para que puedan preservarlos fuera de pues las calles, ¿no? Otra vez, aquí lo que nos encontramos, porque además es completamente arbitrario, ¿no? Es decir, es un animal que si está dentro de tu casa, se le perdona la vida, pero si está fuera de tu casa, independientemente de que esté sano, independientemente de que esté joven, etcétera, etcétera, de que no tenga, digamos, enfermedades ni nada que justifique privarlo de la vida, ¿no? Esa distinción simplemente del adentro y del afuera es lo que justificaría privarlos de la vida. Otra vez, ¿no? Lo que encontramos aquí es una tensión o un antagonismo entre la agenda ambientalista de la biodiversidad y la preservación de los ecosistemas, y la agenda, por otro lado, animalista del respeto por la vida y por el bienestar
de los animales no humanos. La pregunta en este sentido, una vez que identificamos ese problema, la pregunta que planteamos es si es posible generar consensos entre agendas. Yo, en mi experiencia personal, lo que he encontrado es que cuando entablamos esa clase de discusiones entre quién tiene la prioridad, los derechos humanos, el medio ambiente o los animales no humanos, lo que solemos encontrar no es posibilidad de consenso, sino disenso constante, ¿no? Es una lucha constante por ver quién tiene la razón, quién tiene la prioridad y qué solución es la más adecuada cuando hay un conflicto entre estas tres agendas. Por eso, precisamente, lo que buscamos es espacios donde se pueda generar consenso entre estas agendas, que insisto, como había señalado al principio, lo que se busca en los tres casos, asumiendo que son auténticamente compromisos, es pues generar justicia, ¿no? Justicia hacia el medio ambiente, justicia hacia los seres humanos y hacia los animales no humanos, y que como tales, pues no debería haber, deberíamos encontrar la manera de que no hubiera contradicción, o por lo menos de buscar una manera de resolver esas contradicciones o tensiones que solemos encontrar. Lo que yo sugiero, como pongo ahí, es que es necesario mostrar la interconexión entre los problemas de las violaciones de derechos humanos, el abuso contra los animales no humanos y los daños al medio ambiente. Es decir, si bien podemos establecer una distinción analítica entre problemas ambientales, animales y humanos, también, como había sugerido al principio, tenemos que reconocer que estos tres forman y formamos parte de una totalidad que está interconectada y que por lo tanto debemos tratar de buscar espacios en los que la solución para un problema también implica una solución a otra clase de problemas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad otra vez de generar consenso, ¿no? De superar este disenso y esta polarización que suele haber en las discusiones como las que les mencioné anteriormente, ¿no? Por lo menos un consenso discursivo y en el mejor de los casos un consenso moral que evidentemente se va a enfrentar a otra clase de problemas económicos, ideológicos, etcétera, pero si por lo menos quienes realmente tenemos algún compromiso, alguna preocupación genuina por medio ambiente, animales, no humanos y seres humanos, por lo menos tengamos un consenso que nos permita hacer un frente unido contra los poderes fácticos o contra los intereses que de moral pues conocen muy poco, ¿no? De justicia conocen muy poco y les interesa mucho menos. En particular, a mí lo que me interesa es la manera de generar consensos desde el punto de vista, desde la perspectiva animalista. Yo reconozco y he trabajado en los tres frentes, ¿no? Desde la filosofía, acerca de las cuestiones de justicia ambiental, de justicia animal y de justicia humana, pero ciertamente por inclinaciones y preocupaciones personales lo que suelo adoptar es la posición animalista, la posición de la liberación animal, la posición del bienestar de los animales, y esta posición generalmente lo que me genera, con quienes han sido mis interlocutores, suele ser esta tensión, ¿no? Esta discusión interminable, este antagonismo. Entonces, lo que me ha obligado a buscar es cómo puedo generar consenso con esas otras personas, ¿no? ¿Cómo puedo buscar espacios en los que podamos estar de acuerdo acerca de que el maltrato hacia los animales es algo que se debe erradicar, no solamente por la preocupación por los animales, que yo reconozco que no todo el mundo tiene, aunque incluso ambientalistas y defensores de derechos humanos no necesariamente están preocupados por el bienestar y por la vida de los animales, pero ¿cómo puedo generar consenso con esas personas? Es justamente lo que me ha preocupado o lo que me preocupa en particular, ¿no? ¿Cómo mostramos esa interconexión de agendas, ¿no? Aquí lo que yo señalo en primer lugar es que hay que mostrar que hay una continuidad lógica entre los derechos humanos y los derechos de los animales no humanos. Esto lo sugiere, por ejemplo, Carlos Santiago Nino, un filósofo del derecho sudamericano, en un escrito que se llama Ética y Derechos Humanos, sugiere que si
la base de los derechos humanos, el fundamento de los derechos humanos ya no se encuentra como tradicionalmente se pensaba con los derechos del hombre y del ciudadano, por ejemplo, en la naturaleza humana, sino en una consideración moral de las otras personas como seres autónomos, independientes, no, autónomos, dignos, inviolables, ¿no? Esa misma consideración se puede extender más allá de las propias personas. Es decir, el prejuicio tradicional que restringe los derechos solamente a la especie humana es derivado de una cierta concepción metafísica, teórica, que es formulada en la filosofía, de la naturaleza humana, que ya no se sostiene o que en todo caso no sostiene a los derechos humanos. Porque una de las cosas que encontramos nosotros cuando comparamos a los derechos humanos con los derechos del hombre y del ciudadano del siglo XVIII es que en esa declaración del siglo XVIII todavía se hacía alusión a la naturaleza y al creador, ¿no? A Dios y a la naturaleza como fundamentos de los derechos del hombre, ¿no? Y lo que encontramos cuando revisamos la Declaración Universal de Derechos Humanos es que ya no hay alusiones teológicas ni metafísicas, por lo menos evidentes. Entonces eso obliga, por lo menos a nosotros en filosofía, nos obliga a pensar en cuál es el fundamento de esos derechos humanos. Y la sugerencia, que yo estaría de acuerdo fundamentalmente con Carlos Santiago Nino, es que estos son derechos morales, ¿no? Son derechos que tienen una base moral y ya no son derechos naturales, no tienen una base en la naturaleza humana. Son derechos morales, ¿por qué? Porque se basan otra vez en una consideración de la personalidad moral, en una consideración de los otros como seres autónomos, dignos e inviolables. Y esa misma consideración se puede extender, sugiere Carlos Santiago Nino, lógicamente a los animales no humanos, ¿no? Los animales no humanos pueden ser considerados también no como cosas, como a veces suelen también ser considerados en las legislaciones, sino como seres sintientes, seres conscientes que tienen autonomía, cuya vida es digna y que que es además inviolable, ¿no? Es decir, que no puede ser instrumentalizada simplemente con fines humanos. Por un lado, entonces, de lo que se trata es para generar un consenso entre agendas, creo yo, que es posible mostrar una continuidad y no más bien una ruptura entre los derechos humanos y los derechos de los animales no humanos, ¿no? Es decir, que si bien los derechos humanos tienen una pretensión universalista, esta sigue estando limitada por un criterio de especie. Los derechos humanos, ciertamente, a lo largo de la historia, lo que han representado es una superación de otros criterios arbitrarios mediante los cuales se restringían derechos a grupos humanos. El criterio del sexo, el criterio del color de piel, el criterio de las preferencias sexuales, de la religión, de la ideología política, de la condición socioeconómica, de la nacionalidad, entre otros, han sido suprimidos por los derechos humanos. Se han ya evidenciado como criterios arbitrarios para distinguir sujetos de derechos de sujetos que no tienen derechos, ¿no? Sin embargo, todavía siguen los derechos humanos manteniendo un criterio de exclusión que parece no tener una justificación, ¿no? Sino más bien es resultado de un prejuicio, de un atavismo que hemos mantenido históricamente, que es el prejuicio de la distinción entre las especies, la idea, el llamado especismo, ¿no? El especismo es una forma de discriminación que lo que implica es la prioridad de los intereses de nuestra propia especie sobre los intereses de las demás especies. Esa es una forma de discriminación que evidentemente condena a las demás especies a aparecer ante nosotros como cosas, como mercancías, o en el peor de los casos, como esclavos a nuestro servicio. El cuestionamiento del especismo que aún atraviesa a los derechos humanos no nos obliga a cancelar los derechos humanos, pero tampoco nos obliga a integrar a los animales en los derechos humanos. Sería un error, evidentemente, hablar de derechos humanos de los animales no humanos. Ahí hay una contradicción performativa, podríamos decirlo, ¿no? No se trata de incorporar a los animales en el catálogo de derechos humanos que ya existe y en los mecanismos de protección, sino agregar
una declaración, como se ha tratado de hacer, de derechos no humanos y de generar mecanismos específicos de protección para los animales no humanos. Y pensando además que los animales no humanos forman una totalidad homogénea, porque eso sería también erróneo, ¿no? Se tienen que establecer distinciones entre tipos de animales con los que nosotros convivimos o nos relacionamos en el mundo. Ahí, por ejemplo, lo que han hecho Will Kimlicka y Sue Donaldson en un libro muy famoso que se llama Zoopolis, Zoopolis, es señalar que la teoría de los derechos de los animales tiene que partir de una ontología más sofisticada acerca de quiénes son propiamente los animales y distinguir por lo menos entre tres tipos de animales. Por un lado, los animales domésticos o los animales que han sido domesticados. Por otro lado, los animales salvajes, ¿no? Los que no han sido domesticados, esperemos que nunca lo sean. Y por otro lado, los animales liminares que llaman ellos, ¿no? Los animales que se encuentran en los límites o entre la frontera entre la domesticación y el terreno salvaje, ¿no? Por ejemplo, las ratas para que vivan dependen de nosotros, dependen de los desechos humanos, sin embargo no son propiamente domésticas, pero en la medida en la que dependen de nosotros, pues no pueden ser consideradas salvajes. Lo que ellos desarrollan en ese libro es una teoría muy interesante acerca de los derechos de los animales en analogía con seres humanos, ¿no? Con refugiados, con migrantes, con personas en condiciones de vulnerabilidad, que implica también distinguir la clase de derechos que le deberíamos a cada uno de estos animales. Evidentemente no tienen los mismos derechos los perros y los gatos que habitan en nuestras casas que las ratas que pues, muchas veces se cuelan en nuestras casas, pero que habitan en todo caso en la ciudad, y, pues, y los animales salvajes, los leones, las hienas, etcétera, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene derechos y se puede formular y se puede fundamentar lógicamente esto. Entonces, lo primero que yo sugiero es que para mostrar la interconexión de agendas entre los derechos humanos y la defensa de los animales no humanos, hay que mostrar la continuidad lógica y la posibilidad de vincular lógicamente ambos derechos para ambos grupos, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es importante para mostrar o generar consenso entre estas agendas, mostrar, perdón, que erradicar el maltrato contra los animales no humanos es importante para fomentar una cultura de paz acorde con los derechos humanos. Es decir, otra vez, para tratar de generar un consenso entre la agenda animalista y la agenda de los derechos humanos, hay que buscar un punto en el que podamos estar de acuerdo. Y uno de ellos quizás que podemos encontrar es señalando cómo algunas prácticas de maltrato en contra de los animales, como consideramos que es la tauromaquia, no son compatibles con una cultura de paz, ¿no? Si bien podemos decir que la tauromaquia es una expresión cultural, podemos decir que esa expresión cultural no es una expresión pacífica, sino que es una expresión pues violenta, ¿no? Y que por lo tanto no es compatible con la cultura de paz que pretenden formar los derechos humanos. En ese sentido, si estamos comprometidos efectivamente con los derechos humanos, también podríamos reconocer que esa clase de prácticas pues deben ser abolidas o deben ser erradicadas, ¿no? Si se quiere perpetuar la memoria de estas prácticas, pues bueno, hay muchos libros al respecto y en todo caso se pueden hacer museos, ¿no? Recordando, y eventualmente estos museos serán como el de la memoria y tolerancia de la Ciudad de México, donde muestran la barbarie que han ocasionado seres humanos en contra de otros grupos humanos, o mostrar también quizás los aspectos más benévolos, más estéticos, lo que afirman los defensores de estas prácticas, pero ya no perpetuando el abuso, la explotación y el maltrato contra los animales en las corridas de toros efectivamente, ¿no? Y en tercer lugar, y ya con esto terminaría, para mostrar
la interconexión de agendas y tratar de generar consenso entre, aquí en particular, los defensores de la agenda animalista y los defensores de la agenda ambientalista, pero también de derechos humanos. Yo creo que hay que mostrar que la ganadería extensiva tiene un impacto ecológico en el calentamiento global, la contaminación, la deforestación y el consumo excesivo de recursos hídricos. De hecho, la FAO hace algunos años publicó un informe, si no mal recuerdo, se llama La sombra del ganado, en el que en 500 páginas trataba de mostrar justamente el impacto que tiene o ha tenido y sigue teniendo y seguirá teniendo por muchos años más, supongo, porque va a ser difícil modificar ese sector de la industria que ha tenido sobre el medio ambiente, ¿no? Es decir, esta práctica de producción que también hay que reconocer, está atada a prácticas de consumo muy arraigadas en las sociedades, tiene impactos ambientales muy graves, ¿no? En particular, por ejemplo, en el tema del calentamiento global, lo que se ha señalado es que la ganadería genera, yo he visto informes, ¿no? No sé si sean correctos, porque también he visto otras fuentes de información, pero generan incluso más gases de efecto invernadero que el propio transporte, ¿no? Y cuando se habla de contaminación o se habla de generación de gases de efecto invernadero, a lo que primero se culpa es al transporte y nos dicen que utilizando bicicleta y no utilizando automóvil podremos contribuir. Sin embargo, muy pocas veces se nos señala que quizás consumiendo menos o quizás en el mejor de los casos también dejando de consumir carne podemos contribuir al medio ambiente y a minimizar el impacto que tienen las actividades humanas en el calentamiento global, ¿no? Lo que se dice es que la ganadería a través de un proceso, ¿no? Del ganado a través del proceso digestivo genera gas metano, que es un gas de efecto invernadero, contribuye significativamente al calentamiento global, pero también evidentemente contribuye a la contaminación, ¿no? La contaminación, la deforestación, la desertificación incluso del planeta, la contaminación de los mares y por supuesto el consumo excesivo de recursos hídricos. Eso lo vimos recientemente en nuestro país el año pasado o antepasado, si no mal recuerdo, en el norte, Nuevo León, me parece, pasaron por un grave problema de sequía que tenía a pues, los sectores siempre, los sectores más vulnerables de la población sin agua, ¿no? Mientras, pues la concesión del agua la mantenían también los ganaderos, ¿no? Es decir, la cantidad de recursos hídricos que mantenían los ganaderos las permitió seguir funcionando mientras el resto de la población o una buena parte de la población pues carecía de ese elemento vital, ¿no? Ahí otra vez yo creo que puede haber un consenso, por un lado, entre quienes defienden la agenda ambientalista, ¿no? Señalando que esta clase de industria tiene un impacto muy negativo sobre el medio ambiente, y por otro lado, también los defensores de la agenda animalista o del bienestar y de la vida de los animales, que evidentemente se oponen a la instrumentalización de los animales con fines de explotación por parte de la industria. Pero también, por supuesto, puede haber una interconexión con quienes defienden la agenda de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sabemos también que el impacto ambiental genera violaciones o genera afectaciones en los derechos humanos de las personas. Hay un libro muy bueno me parece que es un español, se llama Miguel Pajares, se llama Refugiados Climáticos, un reto para el siglo XXI, en el que muestra cómo ya los impactos del cambio climático afectan a las poblaciones periféricas que se ven obligadas a migrar, ¿no? Y después enfrentar todos los problemas que entraña la migración para estos grupos, ¿no? Pero otra vez, si logramos hacer una interconexión entre esta industria, el impacto que tiene sobre el medio ambiente, la explotación de los animales y la violación que genera en los derechos humanos
de las personas, probablemente podemos generar algún consenso y, digamos, enfrentarnos a poderes fácticos y intereses o incluso ideologías que se niegan a aceptar que hay una interconexión entre el maltrato masivo de los animales por parte de la industria, las afectaciones al medio ambiente y los daños a intereses genuinos de los seres humanos en situaciones más vulnerables. Pero bueno, esto es a grandes rasgos el proyecto que estamos tratando de realizar, yo en particular desde el punto de vista de la filosofía, entonces perdonen si falta de repente precisión en términos de datos, en términos de explicación empírica, pero es parte de mi de formación filosófica y en particular yo que tengo un interés y una preocupación por el trato que reciben los animales en nuestra sociedad. Pero bueno, a ver, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes, qué críticas, comentarios puedan nutrir o destruir también es válido este proyecto. Por su atención, pues muchas gracias de antemano. Hola, me llamo Miriam. Quisiera preguntar si en esta búsqueda como dijo, de tener estas tres entidades conectadas, eh, ¿se ha considerado o usted ha considerado en sus investigaciones entrar al pensamiento de los pueblos originarios, las cosmovivencias? Bien, juntamos las preguntas y trato de responder. Sí, yo creo que sería interesante ahora arreglarnos cómo haremos esta parte, ¿está bien? Normalmente se hace así, se comenta un poquito lo que fue visto hasta ahora y se empieza a juntar las preguntas en blocos de forma que se hace una cantidad de preguntas, sea por los chats, sea oralmente, y así empezamos a conversar, a dialogar sobre el tema. ¿Está bien? ¿Puede ser así? Perfecto. Entonces, hacemos como con las manos levantadas, pero primeramente gustaría que yo hiciera algunos comentarios y después también María Alejandra, para empezarmos entonces a abrir los debates más amplios. Entonces, muchas gracias, doctor Ernesto Cabrera, fue muy interesante, es muy rico. Hemos visto que muchas personas se manifestaron en chat, y lo que trae Miriam también es muy interesante. Son preguntas importantes mesmo de outras cosmovisões, de que se habla em este momento de uma determinada perspectiva, e esta ideia muito ampla e muito interessante de que se necessita criar consensos, e que uma lógica que é predatória, uma lógica que é mercantilizadora, uma lógica que é predatória de uma forma general contra a própria natureza, contra os próprios seres humanos, por la hierarquização, por la injustiça hermenêutica que também já debatemos acá, por tantas outras coisas, esta lógica também chega a como se trata os animais, a como se vê todo como desprovido de valor, se não se enquadra em uma determinada perspectiva que trae, não há valor, se pode matar, se pode fazer esta de los rifles, é uma loucura mesmo com os hipopótamos e todo esto. Entonces, es muy interesante esta lógica y esta búsqueda por consensos, y que esto hará la diferencia cuando se puede creer que tenemos problemas porque tenemos un sistema que genera problemas, porque mercantiliza la vida, mercantiliza las relaciones, mercantiliza los ser y estar en el mundo, ¿no? Y no ofrece una posibilidad de vida comunitaria compartida involucrando diferentes seres
en diferentes perspectivas. Entonces, todo esto es muy interesante y claramente, ¿no?, se tiene que pensar todo el proceso de la modernidad, que se tira la sacralidad de las cosas, de las relaciones, de las conexiones que se tienen en el mundo con los seres vivos como un todo, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante esto y me gustaría solamente hablar, yo soy de Brasil, soy geógrafa, hay un geógrafo muy interesante para nosotros que va a decir, estas preocupaciones que tenemos ahora, ocurren ahora, porque ahora nuestro poder de destrucción es muy grande. Milton Santos va a hacer una separación entre el medio natural, el medio técnico y el medio técnico científico informacional. Cuando se junta ciencia e información, se tiene un todo sistémico desigual y combinado, el poder de destrucción es muy grande y es en este momento que la destrucción se puede atingir varias esferas de la vida y puede incluso acabar con la vida en la tierra. Se piensa entonces en otras agendas, en una agenda, en otras discusiones. Entonces, yo creo que con esto se puede intentar pensar que estamos diante de un reto que exige de nosotros que construamos esos consensos, que busquemos estas conexiones y que intentemos lograr construir otras bases filosóficas, otros valores, otras conexiones posibles. Entonces, agradezco muchísimo su ponencia. Paso ahora a palabra a María Alejandra y después abrimos a todos los que quieran compartir con nosotros sus pensamientos, reflexiones, cuestiones. Muchas gracias. Gracias. Doctor Ernesto, ha sido para todos nosotros un gusto escucharle. Únicamente para dar a conocer mis opiniones sobre el tema, he leído sobre el mundo moderno colonial, capitalista, ¿no? Patriarcal, que ha configurado, ¿no? Un pensamiento dicotómico / binario, que ha favorecido la fragmentación de la realidad compleja en estas múltiples identidades, ¿no? Pero de manera separada, lo humano, lo no humano y el medio ambiente, entre otras, ¿no? Y esto obviamente se sostiene a partir de las metaestructuras del cuatrimotor, así le ha nombrado Edgar Morin, que se ha configurado desde estos siglos XVII, XVIII, que son la ciencia, la técnica, la industria y el interés económico. Entonces, además de estas divisiones entre las grandes categorías que ya usted ha expuesto, también dentro de cada una de estas categorías se han configurado múltiples subdivisiones, como ya también ha expuesto, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo humano se ha dividido por cuestiones de género, condición económica, cuestiones raciales, se han configurado múltiples subidentidades y esto obviamente ha generado que se atente contra la supervivencia, ¿no? Ha provocado grandes problemas de orden social, de orden planetario, a causa de pestimicidios, genocidios, ecocidios, ¿no? Y es necesario, como ya ha dicho, mostrar que el mundo está interconectado y que la violación de una dimensión incide en la violación de otra dimensión, ¿no? De la vida. Y creo que se han hecho diversos esfuerzos en este sentido, ¿no? Que han permitido recuperar la esperanza, que han permitido imaginar nuevas alternativas utópicas y que han orientado la acción, ¿no? Entre otras, por ejemplo, desde el campo de la filosofía, Carlos Marx, ¿no? Sobre su lucha, la lucha del proletariado. Hay otras múltiples posturas, como las configuradas desde la teoría crítica, desde la teoría feminista, ¿no? Llámese indígena, ecofeminista, feministas afro, han configurado nuevas prácticas sociales
que han convertido a estas utopías como algo más cercano, ¿no? Se han acercado cada vez más y más a estas utopías. Las teorías decoloniales me parece que han tenido también múltiples aciertos, las teorías postcoloniales, las teorías transdisciplinares, son apuestas que han pasado de un plano teórico a un plano práctico, ¿ya? Entonces, me parece que a lo largo de la historia se han creado nuevas apuestas, que es necesario repensar, que es necesario insistir en ellas, porque nos hablan de la posibilidad de una política radical, ¿no? Y eso es necesario en la contemporaneidad para que, bueno, no atentemos contra nuestra propia existencia. Pues le agradecemos mucho, doctor Ernesto, por la presentación. Como ya había dicho la profesora Lidia, muchos de nuestros compañeros han escrito sus preguntas en el chat. Voy a leer algunas de ellas. Las vamos a leer, perdón, y al final le pediría que usted nos dé respuesta. Una de las preguntas es: ¿qué relación existe entre los derechos animales y la axiología que reina esta sociedad y cuyo principio es la rentabilidad? La segunda pregunta es: ¿cuál es la tendencia entre la interconexión? Supongo que habla de la interconexión entre lo humano, no humano, animales no humanos y medio ambiente. Y bueno, alguien más dice: gracias por la presentación, partiendo de la diferencia que existe entre la producción en masa generada por las grandes industrias y la producción para el autoconsumo de gran parte de la población mundial. La pregunta sería: ¿cuál es el impacto de esta agenda animalista específicamente en la tenencia de animales de traspatio y la seguridad alimentaria, partiendo también de la realidad de las carencias alimentarias de estas poblaciones humanas vulnerables, y que a veces su única fuente de proteína es la crianza de sus animales de traspatio? Me parece que es una pregunta interesante y pues, bueno, el espacio es suyo, doctor Ernesto. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones muy generosas, muy amables. Tomo algunos conceptos que han mencionado ustedes que me parecen muy importantes, algunas explicaciones también aquí a lo que estoy tratando de elaborar. Voy puntualmente en cada uno de las preguntas que han hecho. La primera que hizo Miriam, me parece, sobre si he pensado en revisar las cosmovisiones locales, es algo que ya me habían señalado. Aquí lo que yo señalaba al principio es que esto es parte de un proyecto interdisciplinario en el que participan también antropólogos, lingüistas, historiadores. El trabajo de revisión justamente de esas alternativas no eurocéntricas, es justamente el de los antropólogos y el de los lingüistas. Yo, desde el plano de la filosofía, me muevo en el plano del universalismo moral, que entiendo que desde esta perspectiva decolonial y desde esta perspectiva antropológica puede ser acusado de un eurocentrismo quizás o de un colonialismo disfrazado, ¿no? Pero yo, por mi formación filosófica, confío en la posibilidad de argumentar moralmente en términos de pretensión de universalidad, es decir, de construir argumentos de justificación tanto de los derechos humanos como de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los animales no humanos en términos no universalistas. Sin embargo, pese a que me muevo en esa tendencia filosófica universalista, reconozco que podemos recuperar argumentos, conceptos, hipótesis tomadas propiamente de otras cosmovisiones, de otras culturas, y ahí mi trabajo se alimentará inevitablemente o mejor, agradecidamente, de lo que hagan mis colegas de otras disciplinas, pero sí está considerado revisar todo esto. En segundo lugar, preguntan por ahí en el chat, ¿cuál es la tendencia de esta interconexión? Pues yo todavía no veo mucha tendencia a la interconexión, es más bien algo que yo creo que es necesario fomentar, incluso me lo digo a mí mismo, ¿no? Porque en este afán de defensa de la agenda animalista, lo que reconozco es que tiendo a generar tensiones y conflictos con las otras agendas, tanto la ambientalista como la de derechos humanos, ¿no? Es como un recordatorio también para mí de la necesidad de buscar espacios de consenso. Pero ¿cuál sería la tendencia
en el mejor de los casos, de la aceptación de estos consensos. Yo creo que la formación de un consenso mucho más general de tipo quizás hasta biocéntrico frente a los poderes fácticos, ¿no? Primero arreglemos nuestras disputas, ¿no? Que genuinamente mantenemos como personas preocupadas cada uno por alguna de estas agendas que, insisto, no mantenemos de mala fe, sino por convicción moral acerca de la justicia que les debemos. Y una vez que hagamos eso, pues ya veremos cómo enfrentamos al otro gran problema, ¿no? El problema de los poderes fácticos, de las costumbres arraigadas, de las prácticas que se siguen manteniendo, que son dañinas tanto para animales como para seres humanos, como para animales no humanos. Es decir, la tendencia de esta interconexión sería tratar de formar un frente unido frente a los poderes fácticos, los intereses económicos que pues prevalecen en nuestra sociedad. La siguiente preguntan cuál es la relación entre los derechos humanos y a grandes rasgos el principio de rentabilidad que prevalece en nuestra sociedad, pues sería justamente una relación de contradicción o de antagonismo, ¿no? El principio de rentabilidad que prevalece en nuestras sociedades es lo que conduce a la consideración de los animales no humanos y del medio ambiente como recursos, como mercancías que están ahí para nuestra disposición, ¿no? De valorarlos no en sí mismos, ¿no? Sino valorarlos instrumentalmente por la función y la utilidad que nos pueden dar a nosotros mismos. En última instancia, los derechos de los animales, los derechos humanos y los derechos del medio ambiente serían una crítica a este principio de rentabilidad que mercantiliza todo lo que toca, ¿no? El capitalismo es como el rey Midas de la mercancía, ¿no? Todo lo que toca lo convierte en mercancía. Nosotros mismos somos convertidos en mercancía por el capitalismo, no se diga los animales y los recursos, mal llamados recursos naturales, ¿no? Se habla del agua como un recurso y no como un elemento vital. Ya desde que le llamamos un recurso estamos ahí utilizando un término que es más bien como mercantilizador, ¿no? Entonces hay una relación de tensión. Y por último, pues es muy interesante esta pregunta que sí, efectivamente también me han planteado. La crítica de la agenda animalista está encaminada, y ahí creo que sí podemos encontrar un consenso, está encaminada en contra de la industria, de la práctica industrial. Ahí creo que todos podemos estar de acuerdo, independientemente de nuestras prácticas de consumo, de nuestros hábitos alimenticios, etcétera. Podemos considerar que la manera en la que la industria produce los alimentos es dañina tanto para los animales no humanos como para el medio ambiente, como para los seres humanos. Pero el otro problema que señala esta pregunta es mucho más interesante. ¿Qué pasa entonces con las prácticas de autoconsumo? ¿Qué pasa entonces con los animales de traspatio, que en muchas poblaciones efectivamente pues es su única fuente o su fuente prioritaria de proteína y de alimentación? Desde una agenda animalista, pues no se trataría de cancelar o de prohibir estas prácticas de autoconsumo, porque el argumento en realidad en favor, por ejemplo, del vegetarianismo y en el mejor de los casos del veganismo, es un argumento que parte del criterio de la necesidad. Es decir, si el consumo y el sacrificio de la vida de los animales es necesario para la preservación de la vida humana, entonces está perfectamente justificado. Si el consumo y el sacrificio de la vida de los otros animales no es necesario, significa que se da por placer, por capricho o por hábito y que no tiene ninguna justificación. Y eso es justamente lo que pasa con la industria a gran escala, ¿no? Que sacrifica y explota animales sin una justificación en la necesidad propiamente de alimentación de las personas. En este caso, yo creo que desde mi punto de vista, la agenda animalista no estaría en contra de la producción para el autoconsumo, porque lo tendría que considerar como algo necesario para la supervivencia de las personas que lo llevan a cabo, ¿no? Esas serían mis respuestas. Si gustan ir abriendo sus micrófonos para escuchar las preguntas, profesor Fernando, luego profesor Luis y finalmente maestra María Elena, por favor. Bueno, muchas gracias, muy amables. Un saludo a todos, en particular doctor Ernesto, un gusto saludarlo. Mi planteamiento va más bien a una crítica a estos
puntos de las agendas. ¿Es factible seguir hablando de agendas cuando las agendas son estos marcos, de alguna manera, que están regulando las actividades? Tenemos aquí la Agenda 2030, que es un ejemplo muy claro. En posición de Naciones Unidas, la Agenda 2030 no se va a cumplir ya, ¿no? Hay una serie de desigualdades en el plano, pues, muy fehaciente, en la cuestión económica, en la cuestión de servicios de salud. En pandemia lo vimos muy patente todo esto. Es decir, desde mi punto de vista todavía hacer agendas es seguir pensando desde una visión humana, cuando haciendo alusión a lo que presentaba como, por ejemplo, el sentido de los seres vivos que pensamos que no tienen conciencia, pero que tienen conciencia, y lo hacía referente a los pulpos, quizás otras especies, aves, incluso podemos hablar de plantas, ¿no? Y seguimos pensando que las agendas tienen que ser humanas en este sentido. Yo este es un punto que entonces pondría en esta discusión. Sí, tendríamos que seguir hablando de agendas cuando en las agendas tendríamos que establecer programas, mecanismos, indicadores, que todo esto nos permite ver a cierto tiempo, cuando las condiciones de los seres vivos, en mucho de ello ni siquiera tenemos esa capacidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de futuras generaciones, yo lo hago referente al término desarrollo sostenible. El término y el concepto como tal es ese desarrollo que pretende conservar los recursos naturales, que esto también tiene que ver con una visión hegemónica capitalista. Recursos naturales porque es parte de ese mecanismo de explotación, neoliberalismo y hoy de este extractivismo incesante. Y entonces nos preguntamos, en ese momento, en los 80s, para hoy nosotros seríamos una de esa generación futura y no tenemos cumplidos, digamos, los satisfactores ni por encimita, ¿no? Pandemia lo hizo muy patente. Tenemos fenómenos, incertidumbres. Esto tiene que ver con complejidad. Y finalmente, todo lo pensamos en términos de regulaciones muy estrictas, de cuestiones que queremos predecir, e indicadores que queremos alcanzar, y no entendemos que la vida es abierta, ¿no? Es otro, no son sistemas cerrados, son sistemas abiertos como tales. Por lo tanto, mi planteamiento va en ese sentido, que seguimos pensando en este antropopensamiento, que no nos apartamos de ello y que entonces tendremos que entender algo muy importante que creo que no hemos comprendido en años, y es el concepto de vida. Y vida es muy diferente a entender que hay otras condicionantes para esto que hemos estado viendo y que ha sido una sesión muy interesante, que creo que deja mucho a estos pensamientos, estas expectativas que podemos generar para nuestras y las futuras generaciones. No en términos de control, sino también, yo diría que es todo lo contrario a agenda, que es el caos, ¿no? Que es lo que no está previsible, y que creo que ahí están otra forma de pensar y de ver la realidad o realidades, que a final de cuentas es lo que podemos enfrentar. Muchas gracias, Ernesto, y saludos a todos. Qué buena presentación. Realmente se me hizo muy, muy complementadora con muchas de las cosas que estamos viendo en la carrera. Y realmente yo también quería abordar algo que ya se había comentado antes, que comentó una compañera, no alcancé a ver su nombre, pero se me hizo muy curioso porque siento que todo esto viene muy a colación con lo que acaba de decir. Por ejemplo, el hecho de que cuestiones como
ciertas concreciones para el cuidado del medio ambiente, la forma en la que los animales son vistos frente a la industria cárnica, a la industria eh, de consumo capitalista y el cómo pues todo esto está muy, muy, muy de la mano también con todas estas cuestiones como cierta crítica a los modos de producción que tenemos económicos actualmente. Va también mucho de la mano con este antropocentrismo que se tomó eh, en distintas facetas de la vida humana, o sea, básicamente la tecnología, el conocimiento, nuestra posición frente al mundo como especie, porque algo que se mencionaba también antes es que mm, desde ciertas corrientes se nos puso como en la corona de todas las demás especies, como si nosotros fuéramos los que somos básicamente los dominantes, los que están por encima de todo y justamente nosotros somos como los que tienen este manto de responsabilidad frente al resto de las especies, cuando en realidad nosotros somos partes también de ellas y estamos como que olvidando esta posición dentro de la naturaleza que tenemos. De hecho, dentro de la antropología, justamente pues esa es la línea de del conocimiento que manejo, se usa mucho esto de por qué se hace esta distinción entre cultura y naturaleza, cuando realmente van muy de la mano. Y cómo es que también el concepto de cultura se ha llegado a antropocentrizar, por lo mismo de distintos pensadores, distintas corrientes, eh, que desde las ciencias han llegado como a separarnos o han querido eh, diferenciarnos de las demás especies animales. Entonces, esto junto a, no sé, por ejemplo, escritos de Roy Rappaport, de Witold Jakorczynski y etnografías pues más del sur, por mencionar alguna, no sé, se me ocurriría eh, mm, una etno, etno- et- entomología de José López aquí en Chiapas, eh, que justamente tiene esta visión de investigar cómo es que en el poblado de Oshuk las personas interactúan con su medio ambiente y por ende con los animales. Y cómo esto también está muy vinculado a su cosmovisión, también algo que mencionaban antes, con respecto a, por ejemplo, el chulel, los nahuales, la idea de esta conexión que se tiene mística entre pues, las personas y los animales. Pero pues para no ir tan lejos, básicamente el comentario reside en justamente cómo no nos hemos llegado a dar cuenta en qué tanto de todas estas conexiones, o sea, lo ambiental, lo animal y básicamente muchos de los problemas sociales y culturales que estamos pasando van muy de la mano con estas perspectivas capitalistas, básicamente, de las que surge eh, pues toda esta problemática el desgaste ambiental y el abuso por parte de prácticas humanas hacia todo lo que nos rodea, básicamente. Justamente se decía al principio que este de Milei tiene esta narrativa de no culpabilizar a empresas, no culpabilizar a pues cuestiones industriales eh, por, por el cambio climático, algo que también estaba manejando Trump durante su periodo de mandato.
Y pues esto también va muy de la mano con pues los intereses económicos que ellos tienen. Entonces, aquí esa, ¿cómo decirlo? Pues esta crítica va, siento que realmente todas las críticas y cuestiones que, por ejemplo, dentro de la agroecología se manejan, van apuntando siempre al culpable, al verdadero culpable, que es esta forma en la que el capital se relaciona con todo, básicamente, hasta a nosotros, que pues, ya se nos ve como capital humano. Entonces, pues eso sería mi participación. Bien, yo creo que María Elena era la persona que... Ah, ya, María Elena, la escuchamos. Gracias. Muy buenas noches aquí en Colombia, sí. Y muchas gracias a nuestro expositor por llevarnos como a unos niveles de analizar hasta nuestros niveles de sensibilidad frente a todo lo que acontece. Y teniendo un poco como en cuenta lo que acababa de decir uno de los anteriores personas que estaba haciendo preguntas, eh, mm, mi intervención va frente a esos niveles de conciencia que se manejan dentro del discurso económico y dentro de ese discurso colonial de por qué lado, por qué ruta yo puedo generar unas explotaciones abrasivas, unas necesidades de capturar recursos, unas situaciones de explotación al máximo pues de todo lo que de todo lo que hay, de lo que circula, y cómo también se mercantilizan situaciones vitales, o sea, colocarle valor al agua, por ejemplo, embotellada, eso tiene que ver mucho con con esa situación de mercado, pero eh, todo ese fenómeno de mercado está tapado o está soterrado por esos discursos que atraviesan. Y esos discursos que atraviesan, pues tienen que ver con esos debates que deben darse alrededor de qué pasa con la conciencia del ser humano. Ejemplo es, aquí en Colombia hay unas prácticas violentadoras de derechos de los niños, pero salen en los periódicos. Sin embargo, se violenta, por ejemplo, criaderos de animales y salen movilizaciones. Y uno dice hasta dónde se le está dando una nueva cabida al animal, mientras que el ser humano totalmente invisibilizado. Entonces, esa sería como mi primer momento y es generar un debate a partir de la conciencia, comprender la naturaleza desde sus mecanismos y sus relaciones con los seres humanos, ¿no? Y cómo el ser humano pues se está comportando a partir de esas situaciones. Por otro lado, tiene que ver mucho también con lo que está pasando alrededor de todos estos procesos de deshumanización y con este fenómeno a partir del mercado de generar o propiciar desposesión de la tierra, de los contextos, de los recursos, las grandes plantaciones, los tésteres con animales para la química, para la medicina, para la cosmética. O sea, ahí hay unas desposeer al sujeto frente a su relación con el espacio, cómo esa relación se puede dar de una manera donde se le saca al sujeto, así pues sufra, así tenga hambre, así, y el mismo aparato judicial entonces se encarga también de dar licencias a partir de esos fenómenos de desposeer ese territorio. Y finalmente me parece que todo este fenómeno de este discurso y de estas tensiones que se dan, pues tiene que ver dentro de esas apuestas donde le dicen a la academia, usted tiene que investigar, igual que sucede, por ejemplo, en la década de los 70 y los 80 con todo este fenómeno de la violación de derechos humanos a partir de las guerras, pues hay que decirle a la academia, hay que investigar sobre derechos humanos, hay que decirle a la academia, hay que investigar sobre qué sucede con estos cambios frente a los derechos de los sujetos animales, ¿cierto? O de estos derechos humanos para animales, ¿cierto? Porque pues se ha generado unas acciones frente a todo esto que lo ambiental y lo
y lo animal también, que no se puede. Pero ahí hay unas debilidades dentro de la academia frente a esas investigaciones y peor aún, unas debilidades dentro de esas prácticas de elaborar unos códigos de justicia para realmente frenar. Pero ahí iría en contra de unas situaciones culturales muy arraigadas con el uso de los animales. Tiene que ver, por ejemplo, con cómo domar los caballos o cómo la corrida de toros, o tiene que ver con la pelea de gallos, o tiene que ver con estos competiciones secuestres donde colocan unos jinetes electrónicos que van tallando al animal con punzones eléctricos. O sea, hay un gusto por decir que hay un festín, pero detrás hay un sufrimiento de un animal que es injustificado, y que esa mirada frente al dolor y frente a la agonía del animal y frente al hambre del ser humano, requiere pues revisar ese fenómeno también de conciencia y del actuar del hombre, ¿no? Me parece que es una exposición que le permite a uno como pensar incluso prácticas muy propias aquí uno sentado frente a una pantalla, ¿no? Gracias, muy amable. Perfecto, Sí, pues muchas gracias también por sus comentarios, sus intervenciones muy interesantes. Empiezo una respuesta rápida a la última. No sé si entendí bien el primer comentario, pero ya me lo han hecho en otras ocasiones, entonces una mala interpretación es un buen pretexto en esta ocasión para tratar de responderlo. Decían, ¿no? Justamente cómo hay un fenómeno interesante en la sociedad en el que la preocupación por el maltrato animal parece estar reemplazando a la preocupación por el maltrato, el sufrimiento de los seres humanos en particular, ¿no? Nos preocupamos más por el maltrato a un perro que por el maltrato a un niño, ¿no? Maltratan a un perro y sale la movilización, sale una exigencia de justicia, maltratan a un niño, lo vemos pidiendo dinero en la calle, eso ya de por sí, ¿no? El trabajo infantil pues es ilegal y deberíamos manifestarnos en contra de eso, sin embargo no lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente quienes denuncian, creo yo, este exceso de importancia de los temas animales sobre los temas humanos no se interesan ni por uno ni por otro. Generalmente es mi percepción, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, eso nos habla de que, otra vez, nuestras... Ahorita voy a responder a la pregunta de Fernando sobre las agendas, pero sigo manteniendo en todo caso el término ahorita para responder a la pregunta. Nos sigue hablando de cómo hay una fragmentación de las agendas en la que la agenda animalista tiene muy claro cuál es su propósito y tiene muy claro cuándo movilizarse y que están haciendo su chamba, que están haciendo su trabajo, perdón, cuando se enfrentan a esta clase de fenómenos. Es decir, si hay abuso contra los animales, quienes ya mantienen esta agenda animalista hacen su trabajo, salen, se movilizan y exigen justicia. Sin embargo, no están haciendo lo mismo quienes deberían estar manteniendo la agenda de los derechos humanos. Vemos maltrato contra los niños, por ejemplo, y no hay manifestaciones. Pues eso ya no es culpa de los animalistas, eso es culpa de que quienes defienden los derechos humanos no se están movilizando y deberían hacerlo, ¿no? Ahora, en el mejor de los casos, si generamos consenso entre ambos, pues tanto unos como otros, defensores de derechos humanos y defensores de derechos de los animales, deberían manifestarse en ambas ocasiones, ¿no? Sin embargo, no está sucediendo otra vez porque hay una fragmentación. ¿Y por qué vemos más movilización en favor de la justicia hacia los animales? Porque parece ser que son los más activos y son los más comprometidos, ¿no? Esa es mi intuición. Por otro, lo que señalaba Luis, voy a la inversa, ¿no? Sobre el antropocentrismo. Hay una discusión interesante. ¿En qué medida los problemas en los que estamos inmersos es culpa propiamente del antropocentrismo que parece arraigar por lo menos en la historia de Occidente? ¿Y qué tanto es culpa o es causa, perdón, de una asociación entre el antropocentrismo y el capitalismo propiamente, o, han señalado las feministas, el problema no es tanto el antropocentrismo, sino el androcentrismo, es decir, la hegemonía del varón con sus valores, con su forma con la identidad que tradicionalmente ha asumido y con la manera de relacionarse con el mundo en términos violentos que distan de la manera en la que las mujeres
tradicionalmente se ha asumido que se relacionan en términos de cuidado, en términos de protección o de sensibilidad. O en última instancia, lo que señalan los animalistas, el problema no es tanto el antropocentrismo, sino el especismo. Es decir, asumir que los intereses de nuestra especie siempre inevitablemente tienen mayor peso sobre los intereses de otras especies, independientemente de cuáles sean, ¿no? Nuestro interés puede ser entretenernos, pero el interés en una corrida de toros, pero el interés de los animales es preservar su vida y preservar su integridad. Tendríamos que poner en una balanza ambos intereses, ¿no? Incluso el interés económico y el interés de la existencia de los animales tendría que ser puesta en una balanza, y el especismo justamente lo que hace es anular esa balanza. De antemano asume que los intereses humanos, sean económicos, sean lúdicos, sean estéticos, etcétera, tienen siempre mayor prioridad, ¿no? Y eso es en todo caso la discusión. ¿Qué tanto es el antropocentrismo y qué tanto no es capitalismo, especismo, androcentrismo, etcétera, etcétera? Y por último, lo que señala Fernando, me pareció muy interesante y muy pertinente probablemente para reformular todo esto que estoy planteando, seguir hablando de agendas, porque justamente una de las críticas que se puede hacer tanto al movimiento ambientalista como al movimiento animalista es que representan una especie de antropocentrismo salvador, ¿no? Es decir, que se afirma que los seres humanos, que somos los causantes de la devastación ambiental y de los crímenes tan terribles contra los animales, somos además los encargados de redimirlos, somos además los encargados de salvarlos, y que probablemente eso siga siendo mantener una postura antropocéntrica. En ese sentido, creo que intuitivamente digo, te doy la razón. Creo que tendríamos que abandonar la idea de agendas, porque eso implica que los seres humanos somos los que tenemos acciones a realizar y metas que cumplir, y más bien empezar a pensar, tú señalaste el concepto de caos, pero a mí me hizo pensar más bien en la resistencia, ¿no? Es decir, no tanto acciones a realizar por parte de cada uno de estos movimientos, sino resistencias a participar en formas prevalecientes y hegemónicas de violencia, de crueldad, de abuso y de devastación. En ese sentido sí te daría la razón, quizás sea incorrecto seguir hablando de agendas y más bien tengamos que empezar a pensar, como ya se ha hecho, ¿no? Tampoco es que hay que empezar a hacerlo, más bien yo tengo que mover esto hacia el camino de las resistencias, y ahí sí me parece que tienes razón, y te agradezco el comentario. Muchas gracias, entonces, doctor Ernesto. Yo agradezco a todos y todas por las preguntas, por la asistencia. Y creo que para nuestro seminario se queda una cosa muy importante que en una de las conferencias se habló, que es la búsqueda de una humanidad mejor, como nos diría Enrique Dussel. Y otra cosa que sale de hoy acá es lo compromiso con la vida, como nos trae Fernando. Entonces, yo creo que tenemos hoy, ¿no? Una finalización con ideas muy potentes de qué significa esta investigación que hacemos en busca de comprender las memorias bioculturales y las relaciones con los animales no humanos, con el medio ambiente, con las diversidades territoriales en que estos pueblos con los cuales trabajamos en este proyecto están involucrados. Creo que María Elena trae una idea muy linda que es de esa discusión de todo ese proceso de desterritorialización y de perda de nuestra humanidad por todo ese proceso de desposesión. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas para pensar y reflexionar, y que nuestro seminario ha sido muy bien sucedido en este aspecto. Creo que doctor Martín ainda quiere hacer unas recomendaciones, y María Angélica, doctora María Angélica, creo que también hará la despedida, y agradecemos muchísimo por la asistencia y todo, a todos también que participaron, y a doctor Ernesto por esta charla tan importante. Gracias.
Gracias, profesora. Gracias, Lidia, gracias, María Alejandra, y por supuesto, gracias, Ernesto, y pues a todos los que nos han acompañado en este maravilloso seminario. Son 14 sesiones que cada una, desde su lugar, nos ayudaron, nos siguen ayudando para reflexionar en temas de biocultura, en temas de relaciones multiespecie, como en esta, en temas éticos. Varias tocaron esos temas relacionales y cómo se ponderan las relaciones del humano me gustó mucho que reiteraras el tema de que somos animales también, Ernesto, porque luego en esta distinción que también un poco abordaba Fernando sobre la vida, hay ciertas vidas que se posicionan como con cierta preponderancia sobre otras, entonces situarnos que también somos animales en un modo distinto quizá, y ese modo distinto es el que hemos privilegiado para la exclusión, la devastación y todo lo que estamos haciendo, ¿no? En este antropoceno. Decirles que estamos pensando también el siguiente año hacer una continuidad del seminario. Quizá no va a ser tan continuo como cada semana, quizá cada 2 o 3 semanas la sesión, pero también estén atentos. Si alguno de ustedes quiere hacer presentación también desde sus lugares, desde su trabajo, por favor, compártanoslo porque sabemos que puede ser muy provechoso. La idea del seminario es también hablarnos entre nosotros y dialogar. Entonces, bienvenidos todos los que quieran bienvenidos todos los que tengan que hacer algún tipo de expresión de esto, ¿no? Para nosotros también queremos después contarles, hacer una sesión. El proyecto madre, el proyecto que da lugar a este seminario, es un proyecto que está planteado desde las niñas y los niños. Es un proyecto intergeneracional con metodologías horizontales, transaccionales, dialógicas, desde no estudiar a niñas y niños, estudiar tal, sino con ellas y con ellos. Y entonces, toda esta experiencia queremos contárselas también el siguiente año. Y bueno, nada más agradecer, ya no les entretengo más. Es un gusto, un abrazo hasta donde estén. Y cualquier cosa, pues vamos a dar continuidad. Ernesto, hasta Tlaxcala. Me encantó Tlaxcala, un bello lugar, para vivir, para estar. Lidia también hasta Brasilia, gracias, porque allá ya es tarde. Buenas noches para ti. Y María Alejandra acá en Chiapas, y María Elena, Luis, para todos los que estén acá con nosotros. Un abrazo grande y pues seguimos.